Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde, desde la razón, daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Esta pregunta se plantea continuamente, la plantean varios. Dicen, ¿cómo es posible que un Dios de amor mande gente al infierno? Pero esa no es la pregunta correcta. Esa es una pregunta equivocada. No tiene el correcto enfoque. La pregunta correcta, la pregunta verdaderamente relevante es más bien, ¿cómo es posible que haya personas que rechacen a un Dios de amor? Porque lo que constituye el infierno fundamentalmente es ese rechazo al Dios de amor. El cielo es primariamente, esencialmente, una comunidad del amor en unión con Dios, que es el amor en esencia. Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Ahora bien, no se puede obligar a alguien a entrar a una comunidad de amor. No puedes forzar a alguien a entrar al cielo en contra de su voluntad. Y el cielo, como digo, está constituido no por una especie de cuadrado en el cual uno arbitrariamente pueda estar dentro o fuera, sino está constituido por el orden del amor. Y si uno voluntariamente le ha dado la espalda al orden del amor, lo que queda como alternativa es lo que se conoce como infierno. Esa es la circunstancia. Entonces esto se explica fundamentalmente por la criatura que rechaza a Dios, no por Dios mismo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1033, lo dice muy claramente. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Esto también lo enseña con mucha claridad este gran santo que es San Juan Pablo II. En la audiencia general que dio el miércoles 28 de julio de 1999, él dijo: las imágenes con las que la Sagrada Escritura nos presenta el infierno deben interpretarse correctamente. Expresan la completa frustración y vaciedad de una vida sin Dios. El infierno, más que un lugar, indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, manantial de vida y alegría. Nótese que Juan Pablo II no está directamente negando que el infierno en cierto modo al menos pueda ser una especie de lugar. Pero lo que dice es que lo esencial del infierno no es que lo concibamos como una especie de lugar, sino que entendamos que es un estado espiritual de rechazo a Dios, de haberle dicho que no a Dios, de haberle dicho que no al orden del amor. Y si le dices que no al amor, al final la existencia desgraciada que te queda es lo que se conoce con el nombre infierno. Algunos teólogos modernistas, afirmando el universalismo, plantean que como Dios quiere que todos nos salvemos, entonces todos nos vamos a salvar y por lo tanto el infierno estará vacío. No obstante, tal tesis teológica, pues, por decir lo mínimo, es bastante riesgosa. Es cierto, sí, que Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad, como dice claramente 1 Timoteo 2:4. No obstante, Dios en su decreto sobre la salvación tiene en cuenta también la respuesta libre de las criaturas. Y esto implica, en línea con lo que hemos visto en la respuesta a la pregunta anterior, que va a haber quienes lamentablemente lo van a rechazar de forma persistente. Así, por ejemplo,
El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1037, nos dice: Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que esto suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Entonces, ciertamente Dios quiere que todos se salven. Pero como decía San Agustín, el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y en consecuencia, por causa de la criatura, hay quienes se puedan condenar. San Juan Pablo II también incide sobre este tema con su gran sabiduría. La condenación no se ha de atribuir a la iniciativa de Dios, dado que en su amor misericordioso, Él no puede querer sino la salvación de los seres que ha creado. En realidad es la criatura la que se cierra a su amor. La condenación consiste precisamente en que el hombre se aleja definitivamente de Dios, por elección libre y confirmada con la muerte, que sella para siempre esa opción. La sentencia de Dios ratifica ese estado. Entonces, en el contexto católico no hay que entender la sentencia de condenación, como cuando Jesús dice en Mateo capítulo 25, id malditos al fuego eterno, como una sentencia antecedente, o sea, como que a Dios de plano ya le dio la gana predestinar a cierta gente al infierno. No, la sentencia de condenación es una sentencia consecuente. Es decir, que se da como consecuencia de la resistencia de las criaturas a la gracia, del rechazo de las criaturas hacia el orden del amor. Esto queda claro si se lee Mateo capítulo 25 en su conjunto. Jesús habla sobre el juicio final y cuando habla sobre esos malditos vayan al fuego eterno, noten la justificación que Jesús da. Jesús, aunque dice esas palabras duras, la justificación que da es en términos de amor. Dice: tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve forastero y no me alojaste. Estuve en prisión y no me visitaste. Y entonces los condenados preguntarán: Señor, ¿pero en qué momento te vimos hambriento y no te alimentamos? ¿Te vimos sediento y no te dimos de beber? ¿O desnudo y no te vestimos? Preguntarán eso quienes se condenan. Y Jesús responderá: cada vez que no lo hicieron con estos, los más pequeños, conmigo no lo hicieron. Entonces, estas personas que se niegan al orden del amor son los que construyen su propio camino al infierno. Entonces, como consecuencia de esa circunstancia es que habrá que ratificar esa situación y decir que irán al infierno, id al fuego eterno, dice Jesús. Pero no porque a Él le dio la gana, sino porque a ellos les dio la gana rechazar el orden del amor. Jesucristo no les cierra la puerta de la salvación, Jesús abre la puerta de la salvación. Son ellos los que han cerrado la puerta a Jesucristo. Así pues, bien dice la sabiduría popular que la puerta del infierno se cierra desde dentro. Varios plantean esta cuestión. Dicen: oye, pero si los pecados duran solo un tiempo, si yo peco durante 50 años, 20 años, 100 años, ¿por qué se me tiene que aplicar un castigo eterno? Es la pregunta que se plantea. Lo primero que hay que entender es la naturaleza de las cosas. El ser humano tiene un alma espiritual y esa alma es inmortal. Dios ha creado al ser humano de tal modo que tenga un alma inmortal. Entonces, Dios hace que los cuadrados sean cuadrados. Dios no hace que los cuadrados sean triangulares o singulares, porque los cuadrados son cuadrados. Y ese es el orden de las cosas. Del mismo modo, es propio del ser humano, por la definición de lo que es el ser humano, ser una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual. Pero el alma espiritual, por definición, no es corruptible, lo cual implica que será inmortal y pervive eternamente. Si esto es así y una persona, teniendo alma inmortal, elige darle la espalda al orden del amor, elige cerrarle la puerta a Dios, pues la circunstancia que se va a dar es que eternamente va a permanecer en esa situación, dado el carácter eterno de su alma. O el carácter inmortal, para decirlo con más propiedad, ¿no? Sería una eternidad solo en un sentido
cualificado o analógico. Dicho esto, es un absurdo pensar que porque una falta se cometió en X cantidad de tiempo, el castigo a esa falta por justicia tiene que ser en X cantidad de tiempo. Eso es un estándar tonto y lo vamos a mostrar con mucha facilidad. Citando a Santo Tomás de Aquino, que en la Suma Teológica Prima Secunde escribe: tanto en el juicio divino como en los humanos, la pena está en proporción de la culpa, en cuanto al rigor, según dice Agustín en el libro 21 de Civitate Dei. En ningún juicio se requiere que la pena sea adecuada a la culpa en cuanto a la duración, pues no se castiga al reo con una pena momentánea porque haya cometido un adulterio o un homicidio en un momento, sino que a veces en verdad se le castiga con cárcel perpetua o destierro y a veces con la muerte. Entonces, ¿a alguien se le ocurriría el argumento tonto de decir que porque un violador de niños ejecutó tal monstruosidad en un lapso, qué sé yo, de 15 minutos, entonces le corresponde un castigo que dure solo 15 minutos? A nadie se le ocurriría razonar así. Entonces ese argumento de que si yo peco tal cantidad de tiempo, Dios por justicia solo me puede castigar exactamente esa misma cantidad de tiempo, es algo que no tiene ni pies ni cabezas. Ahora uno dirá, ya, pero de todas maneras los pecados son finitos. ¿Y por qué se nos va a dar un castigo infinito? Lo primero que hay que entender es que nuestra alma inmortal en cierto modo es infinita, en el sentido en que no tendrá fin de su existencia. Entonces, si nosotros le damos la espalda a Dios por la naturaleza de nuestra alma inmortal, no por un decreto arbitrario de Dios, sino por la naturaleza de nuestra alma inmortal, vamos a vivir en ese estado de haberle dado la espalda a Dios. Pero asimismo hay una cierta dimensión bajo la cual se puede considerar que el pecado es infinito. Porque el pecado es una ofensa contra Dios. Y una ofensa puede cualificarse también en términos de la dignidad de la persona ofendida. No es lo mismo ofender a una persona de menos dignidad que a una de más dignidad. Dice San Alfonso María Ligorio en su obra Preparación para la muerte: a la ofensa de la majestad infinita debe corresponder el infinito castigo, dice San Bernardino de Sena. Y como la criatura, escribe el angélico doctor, no es capaz de recibir pena infinita en intensidad, justamente hace Dios que esa pena sea infinita en duración. La dignidad de Dios es infinita y por lo tanto una ofensa contra Él, voluntaria y deliberada, es bajo cierto aspecto infinita. Luego, apunta también San Alfonso: aún dado el caso que Dios quisiera perdonar al réprobo, éste no querría el perdón, porque su voluntad obstinada y rebelde está confirmada en odio contra Dios. Entonces, como señalaba el filósofo norteamericano William Lane Craig, en cierto modo el infierno es como que se autoperpetúa, porque las personas que caen en ese estado de condenación habiendo dado la espalda a Dios, pues estando en ese estado odiarán a Dios y a cada segundo seguirán odiándolo y lo odiarán y lo odiarán y lo odiarán, y a cada segundo van creándose su propio infierno, aumentando su culpa. Hay que entender que el momento de la muerte en cierto modo termina siendo definitorio, pues. Imagínense un reloj que se paraliza marcando las 6 p.m. Durante toda la eternidad marcará las 6 p.m. Del mismo modo, una persona que en el momento de la muerte sea hallada con una voluntad apuntando a la dirección contraria hacia el amor, terminará viviendo por la eternidad bajo esa dirección contraria al amor. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.